Bien, hermanos, les invito a abrir sus Biblias, por favor, al libro de Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Los días domingos estamos estudiando el libro de Jueces y ya vamos en el capítulo 6. Jueces capítulo 6 en nuestras Biblias, por favor. Versículo 17 en adelante. Jueces 6, versículo 17 en adelante. La semana pasada estuvimos en el pasaje de Jueces capítulo 6, pero versículos del 1 al 16. Hoy continuamos con el capítulo, pero del versículo 17 en adelante, por favor. Jueces capítulo 6, versículo 17 al 40. Bien. Antes de dar lectura, recordemos que en los versículos anteriores Dios había llamado a Gedeón para liberar al pueblo de Israel de los madianitas. ¿Se acuerda? De eso estuvimos hablando la semana pasada. Hoy vamos a continuar con el pasaje y lo que vamos a notar es lo siguiente. Dios, hermanos, no solamente llamó a Gedeón, sino que también lo capacitó. Por el bien de Gedeón y por la gloria de Dios, Dios lo capacitó antes de enviarlo a esa tarea. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Cómo Dios lo capacitó, cómo Dios preparó a Gedeón en su escuela antes de enviarlo a una tarea tan especial. Y sabe, esto nos sirve de consuelo, porque también cuando Dios nos llama a desarrollar una tarea, hermano, tenga presente de que Dios nos va a capacitar para poder cumplir esa tarea. Amén. Y cuando estoy hablando de capacitación, no estoy hablando necesariamente de un seminario formal. Dios tiene su propia manera, su propio seminario de desarrollar las cosas. Muchas veces es a través del sufrimiento, muchas veces va a ser a través de una experiencia personal con Dios, a través de su palabra. Dios tiene su forma de capacitarnos y prepararnos. Así es que es lo que vamos a ver ahora, cómo Dios capacitó a Gedeón. Algunos de nosotros quizás estamos en medio de esa escuela de preparación. Dios nos está preparando. De repente están surgiendo muchas circunstancias en nuestra vida, problemas, sufrimientos, dificultades, yo no sé, pero entienda una cosa, Dios comenzó la buena obra en nosotros, como dice el libro de Filipenses, y Él no va a parar hasta terminarla. Amén. Dios nos capacita, nos prepara para algo muy especial. Versículo 17, en realidad, hasta el versículo 24, vamos a comenzar a ver la primera cosa. Pero antes vamos a orar pidiendo la sabiduría de Dios en esta mañana. Oremos. Señor, gracias te damos por este día, Padre amado. Gracias por la bendición de poder estar reunidos, Señor, aquí con mi iglesia. Todos juntos, Señor, congregando. Entregamos en tus manos este servicio, Señor, de adoración. Pedimos, Padre, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos a recibir con humildad tu palabra, Señor, guardarla en nuestro corazón, que sea ella la que nos pueda edificar, la que nos consuele, la que nos motive, Señor, y podamos salir fortalecidos en esta mañana a través de ella. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador, lo pedimos todo. Amén. Muy bien, versículo 17, por favor. Dice así la palabra de Dios hasta el versículo 24. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Bien, paramos allí por favor por unos instantes. Note lo que está sucediendo. Se acuerda que el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, como hablamos la semana pasada, se presentó a Gedeón y le dijo que él sería el varón esforzado y valiente que liberaría a Israel de los madianitas. ¿Se acuerda? Bien, seguimos en esa conversación. Entonces Gedeón agarra y le dice: dame una señal.
corrobora, Gedeón todavía no tiene clara la identidad del ángel de Jehová. Él sabe que obviamente es un personaje especial, pero no tiene muy en claro quién es en realidad con el que está hablando. Es así que a fin de confirmar sus palabras, Gedeón le dice, dame una señal que confirme lo que me estás diciendo. ¿Qué sucedió? Gedeón va a su casa y prepara una ofrenda, ¿no? En el pasaje que hemos leído. Vamos a ver, porque no hay interrupción. Prepara una ofrenda. ¿Qué hace? Trae carne de una efa de harina, más o menos 20 libras de harina. Vea el tipo de ofrenda de Gedeón. Mata un cabrito, hace cocer la carne del cabrito, de una efa de harina, que son 20 libras. Prepara panes rápidamente. Entonces es una ofrenda bastante grande, bastante abundante. Pone la carne, pone el caldo en otro lugar y llega finalmente donde está el ángel de Jehová. El ángel de Jehová le dice, ponlo encima de esa peña. Gedeón en obediencia agarra, pone la carne, pone todos los panes que trajo y el ángel le dice, y rocea el caldo encima de la ofrenda. Agarra y rocía, moja toda la ofrenda con el caldo, ¿no? Y la Biblia dice que el ángel de Jehová agarró su báculo, tocó la ofrenda y se consumió totalmente. Y el ángel desapareció. Gedeón quedó asombrado por el milagro. Es decir, ¿se acuerda qué pidió Gedeón? Confírmame, dame una señal que confirme que realmente lo que tú dices va a suceder. Y Dios se la concedió. En realidad, ¿cuál fue lo que le confirmó a Gedeón? ¿Cuál fue la señal que Dios le dio? Observe que no solamente fue el milagro, las maravillas que obró Dios, el hecho de consumir la ofrenda, le llama la atención, pero a través de esa ofrenda es que Gedeón descubre con quién realmente había estado hablando. Observe, por favor, lo primero que Dios va a hacer es afirmar la fe de Gedeón. Gedeón tiene dudas, entonces Dios se la va a afirmar. Él pide un milagro y Dios le va a conceder el milagro, va a ver ese milagro, pero ese milagro va a ser la forma en la cual Dios lo va a presentar, la cual Dios se va a revelar a Gedeón. Después de ese milagro, Gedeón es como que se le abren los ojos y Gedeón dice, he visto a Dios cara a cara, pero si este personaje era el ángel de Jehová, es Dios mismo. Entonces eso le llama la atención a Gedeón. Dios se reveló. Él pidió una señal y Dios se la concedió. ¿Sabe qué, hermano? Antes de que Gedeón pudiese cumplir la señal, antes de que pudiese cumplir el propósito que Dios lo había enviado, la tarea que Dios le había dado, ¿qué necesitaba? Afirmar su corazón. ¿Y cómo Dios le va a afirmar su corazón? A través de su presencia. Gedeón necesitaba tener la seguridad de que era Dios quien lo estaba enviando a esa tarea y Dios se revela a él. ¿Sabe? Solo cuando estamos en total paz con Dios es que podemos enfrentar una guerra. En el pasaje que hemos leído se da cuenta que después de eso Gedeón hace un altar para Dios, presenta un altar para Dios. Corten esto, voy a usar esto. Una ofrenda, si le pueden dar volumen ahí, por favor. Hace una ofrenda allí en el altar donde se encuentra. ¿Y cómo llama al altar? Fíjese, por favor, cómo llama al altar ahí en su Biblia, si se puede fijar. ¿Cómo lo llamó? Shalom. ¿Qué quiere decir Shalom? Jehová paz. Jehová es el dador de la paz. Entonces, Gedeón va a tener un encuentro personal con Dios, hermanos. Eso es lo que va a suceder. Él entró diciendo, dame una señal que confirme. ¿Y qué hace Dios? Dios se manifiesta de forma clara y personal a Gedeón. Esa manifestación de Dios es la que confirma su fe, le da la confianza que él necesita. Inmediatamente Gedeón agarra y edifica un altar. Ya Gedeón estaba en paz con Dios. Antes de enfrentar, por eso yo le decía, antes de enfrentar cualquier tarea, lo primero que necesitamos, ¿qué cosa es? Estar en paz con Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos desarrollar grandes cosas para Dios, queremos desarrollar actividades para Dios, grandes planes para Dios, pero mientras no estemos en paz con el Señor, nada de eso podrá ser fructífero. Recuerde, Dios va a preparar a Gedeón para esa tarea. Dios sabe que Gedeón tiene una gran tarea, enfrentarse a los madianitas, y lo va preparando. ¿Cuál es el primer paso de preparación? Gedeón necesitaba estar en paz con Dios. Gedeón necesitaba que su fe sea establecida, que su fe sea confirmada, y la única manera de hacerlo es con la presencia de Dios en su vida. Exactamente lo mismo sucede con nosotros, hermanos.
Dios se va a revelar a través de su palabra, ya se reveló a través de su Hijo. Y tenemos hoy en día la revelación clara de Dios, y la única forma mediante la cual Dios se revela al ser humano hoy en día, hermano, es a través de las Escrituras. No hay otra forma. No hay otra forma, pero Dios revelado a través de las Escrituras es lo que va a dar paz en nuestro corazón. Las Escrituras, hermanos, nos va a revelar a Dios, y cuando nosotros vemos a Dios revelado a través de las Escrituras, es como que se nos quita una venda. Igual que Gedeón. Vi al ángel de Dios, vi a Jehová cara a cara. Claro, era Jesucristo. Dios se reveló a él. Cuando acudimos a las Escrituras, Dios se va a revelar a nuestra vida, hermanos, y eso nos va a dar seguridad, nos va a dar paz. Y al tener paz vamos a tener confianza en lo que vamos a desarrollar. Ahora Gedeón tenía paz. Ahora Gedeón tenía seguridad de que lo que iba a hacer, venía de parte de Dios. Eso le daba confianza. La paz, hermano, ahuyenta el temor. Vea que Gedeón está muy temeroso. ¿Y qué le dijo Dios? No temas. Gedeón, el tímido Gedeón, era diferente. Permítame contarle una historia. Hay un himno que nosotros cantamos, un himno muy popular, un himno muy hermoso. En el himnario está Estoy bien con mi Dios. ¿Se acuerda de ese himnario? Estoy bien con mi Dios. Bueno, este himno es el resultado en realidad de una tragedia. El hermano que lo escribió era un abogado muy famoso. Se llamaba Horacio Spafford. Este abogado vivía en Chicago. Era contemporáneo, tenía como un amigo al evangelista D.L. Moody. Bueno, su tragedia comenzó cuando pierde a su hijo varón. Después de perder a su hijo varón, hizo muchas inversiones, porque era un abogado muy talentoso, hizo muchas inversiones, y en el gran incendio de Chicago perdió toda su fortuna, se quedó absolutamente sin nada. Bueno, luego prepara un viaje con su esposa para irse a Inglaterra. Aparte de su hijo varón, tenía 4 hijas, perdió a su hijo varón, recuerde. Perdió sus finanzas, perdió todas sus propiedades, fue afectado gravemente, perdió todo, se quedó en la ruina. Entonces él decide hacer un viaje a Inglaterra para descansar, visitar familiares, etc. Se le presentaron unos asuntos de por medio, entonces no logra viajar él, así es que manda a su esposa y sus 4 hijas por delante. Durante la travesía en el viaje es investido por otro barco, y el barco en que iba su esposa y sus 4 hijas naufraga. En 12 minutos el barco se hundió. Solamente sobrevivió su esposa. Llegando a Inglaterra, a Gales específicamente, manda un telegrama en el que decía: única salva. Estoy bien, decía, estoy bien, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Eso fue el telegrama que mandó. Perdió a sus 4 hijas en el naufragio. Inmediatamente Horacio Spafford toma un barco y se dirige a Inglaterra. Y mientras va yendo el barco, el capitán de la nave le dice: aquí es donde se hundió el barco, donde iba su esposa y sus 4 hijas. Entonces él desciende a la cubierta donde está su camarote y empieza a escribir, ¿no?, como una poesía, el himno que hoy en día cantamos. Estoy bien con mi Dios, inspirado justamente en la frase que le envió su esposa: única salva, estoy bien. Entonces él escribe el himno, estoy bien con mi Dios. No la música, pero sí la letra del himno, la poesía del himno. Pero imagínense lo que yo le digo, gracias a que él finalmente llega, después de estas circunstancias, llega a Inglaterra, ¿no?, y el Señor lo va a utilizar, y después logra establecer un ministerio en Israel, en Jerusalén, que sigue funcionando hasta hoy en día. Llegó a tener 3 hijos más. De esos 3 hijos, uno murió nuevamente y se quedó con 2 hijas. Y con sus 2 hijas regresó a Jerusalén. Y el ministerio, bueno, ya murió y sigue hasta ahora. Pero lo que yo le comparto en esto es, fíjese cómo la presencia de Dios finalmente es la única que termina preparándonos para las tareas que tenemos por delante. ¿Quién de nosotros quizás hubiese soportado semejante tragedia de perder a 4 hijos? Bueno, primeramente a uno, después a otros 4, después a otros, semejante tragedia. Y sin embargo puede escribir: estoy bien con mi Dios, gloria a Dios. Es que, hermanos, es la presencia de Dios a través de la palabra escrita la que nos da la confianza, la seguridad y afirma nuestra fe. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero mientras no descubramos a Dios a través de su palabra, mientras no desarrollemos una relación con Dios, mientras no estemos en paz con Dios primeramente, no podemos hacer absolutamente nada más.
Es la presencia de Dios la que nos va a dar la paz que necesitamos. Es la presencia de Dios la que ahuyenta el temor. Es la presencia de Dios la que nos va a dar la confianza para enfrentar las grandes tareas. Es por eso que ninguna persona puede resolver sus problemas mientras primeramente no acepte a Jesús como Salvador personal. Necesita estar en paz con Dios. Lo mismo que un creyente, quizás usted ya aceptó al Señor Jesucristo como Salvador personal, pero si, hermano, no estamos caminando con Dios diariamente, si no estamos entregados, consagrados a Dios, sabe que no estamos preparados para afrontar los retos que la vida tiene, los retos que Dios tiene preparados para nosotros. El primer paso, lo que Gedeón más necesitaba en su vida, no era salir y pelear contra los madianitas. Lo que necesitaba Gedeón, ¿qué cosa era? Tener un encuentro con Dios, y así fue que Dios se reveló a Gedeón. Y después de ese encuentro con Dios, Gedeón tiene paz, tiene seguridad, tiene tranquilidad. Lo mismo que sucede en nuestra vida. Sigamos, por favor, avanzando con el pasaje. Versículo 25 al 27. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Fíjese, la Biblia dice que aconteció que la misma noche le dijo Jehová. Esa misma noche, inmediatamente después de su consagración, Dios le da una tarea. Dios lo afirmó, ahora va a probar su obediencia. Gedeón ha visto a Dios cara a cara. Gedeón ha tenido un encuentro con Dios. Muy bien, ahora es tiempo de probar su obediencia. ¿Y qué es lo que le pide Dios? Un reto no pequeño. Dice, vas a derribar el altar que esté en su casa. Ve hasta qué punto había llegado la degradación en Israel. Israel está adorando a Dios y al mismo tiempo están adorando ¿a quién? A los Baales. Están adorando a los falsos dioses. Se ha contaminado tanto la adoración que adoran a Dios y adoran a otros dioses. Y el mismo padre de Gedeón, el altar principal, está en la misma casa de Gedeón. Y el padre de Gedeón es el encargado de cuidar el altar de Baal y el altar de esta diosa pagana. Entonces Dios le dice, vas a derribar el altar que tiene tu padre allí, el altar de Baal, y vas a derribar también el altar de Acera. En la tradición de los cananeos era la diosa madre, pues, ¿no? Era Baal y su esposa, la diosa madre, los dioses de la fertilidad. Ella era la diosa de la fertilidad y él era el dios de la agricultura, el dios del clima, el dios de la provisión, el dios de la abundancia. Entonces ambos dioses, entre comillas, dioses con D minúscula, garantizaban la prosperidad de las personas. Entonces los judíos están adorando al verdadero Dios y están adorando a estos falsos dioses. Y Dios le dice, derribe el altar de Baal y corte el altar de Acera, y con esa madera vas a matar el buey, el segundo buey de tu padre, y vas a ofrecer un sacrificio a Dios. Imagínense, qué reto. Dios iba a probar la fidelidad de Gedeón. Vamos a ver si tu consagración es honesta, es sincera. Te voy a dar una primera tarea, Gedeón. ¿Se da cuenta? Y Gedeón así lo hace, y lo hace de noche. Todavía está timorato, todavía está en preparación. Dice, ¿y ahora cómo lo hago? Trae a sus siervos. Si lo hago de día, me matan. Mejor lo hago de noche. Esperó que todo el mundo se duerma con sus siervos, sacó, derribó todo eso, se llevó el toro, lo mató, hizo el altar, destruyó todo. Tal como Dios lo había hecho, pero lo había hecho de noche. Piensen esto, hermano. Dios nunca usa un discípulo secreto. Amén. Dios, cuando quiere hacer grandes cosas y llevarnos a librar grandes batallas, Dios desea que salgamos a la luz y asumamos nuestra posición pública como creyentes. Una vez que nos consagramos a Dios, inmediatamente Dios nos va a pedir la prueba de la obediencia. Sucede lo mismo cuando aceptamos a Jesús, amén. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, ¿qué es lo que va a suceder? Dios dice, a ver, quiero ver si realmente es cierto lo que tú dices. ¿Y cuál es el primer paso de obediencia que damos? El bautismo, por ejemplo.
¿Qué es el bautismo? El bautismo nos salva, pero el bautismo es el primer paso de obediencia, ¿verdad? Es la manifestación pública de decir a todo el mundo, por si acaso, soy creyente, he tomado una decisión con Dios, he puesto mi amor, mi lealtad para con Dios, mi compromiso para con Dios, y quiero que todos lo vean, y por eso me bautizo. Eso es el bautizo. Es la evidencia pública de una decisión interna, de un compromiso con Dios. El bautizo no salva a nadie, pero es la manifestación pública, abierta, de que estoy comprometido con el Señor. He quemado todos mis barcos con el mundo, estoy 100% con Dios. Eso es el bautizo. Ahora, el problema pasa cuando un creyente no quiere bautizarse, por ejemplo. ¿Por qué no querría un creyente que realmente es creyente, que realmente se ha consagrado a Dios, por qué no querría bautizarse? No tiene lógica, ¿verdad? No tiene sentido. El verdadero creyente, la persona que realmente se ha consagrado a Dios, no va a tener ningún reparo en bautizarse. Es más, quiere identificarse públicamente con Cristo. Es como el creyente que a veces siente vergüenza por traer una Biblia en la mano, o siente vergüenza porque a veces con identificarse frente a otros como cristiano. El creyente consagrado, hermano, no va a tener ningún tipo de reparo. Es más, quiere avisar a todo el mundo que es creyente. Amén. El creyente que se ha consagrado a Dios quiere decir a todos, soy cristiano, por si acaso. Quiero que todos sepan, soy cristiano. No trata de esconder, no trata de ocultar, no trata de decir cosas así. No, va a manifestarlo. Quiere manifestar que realmente es creyente. Recuerde, Dios no va a usar un discípulo secreto. Dios le dice, Gedeón, ¿has tomado una decisión? Sí, Señor. Acabo de ofrecerte un altar. Perfecto, me parece muy bien. Ahora te voy a dar la primera tarea. ¿Qué tarea difícil? Muéstrate públicamente, identifícate. Quiero saber dónde está tu lealtad. Si tu lealtad está conmigo, destruye ese altar. Gedeón tenía, ¿lo hago? No lo hago. Gedeón lo hizo. Hermanos, Dios nos va a dar tareas para mostrar. Una cosa es venir, hermanos, a veces al templo, ¿verdad? Y a amar al Señor, alabamos al Señor. Dice, muy bien, perfecto. Estoy contento con eso. Ahora te voy a dar la primera tarea. Identifícate conmigo. Habla a otros de Cristo. Dile a tus compañeros de trabajo que eres cristiano. Empieza a testificar. Evidénciate como cristiano, como hijo de Dios. ¿Qué hacemos ahí? Limpia tu vida. Saca esas cosas negativas. Hermanos, ¿se acuerda cuando cuando tomamos decisión? Cuando un creyente verdadero, hermanos, toma decisión sincera por Cristo, Dios empieza a hacer cambios en nuestra vida. Y Dios va a pedirnos cosas. Prueba tu lealtad. Cambia esa música, saca estas cosas, cambia hábitos. Tenemos que mostrar. Yo me acuerdo, hermanos, cuando yo recién me convertí. Yo me convertí cuando yo tenía 17 años, ¿no? Y yo estudié en un colegio nacional, un colegio público. Y un colegio de mala reputación, uno de los peores colegios, ¿no? Peores, digo, en cuestiones de disciplina, de comportamiento. Era un colegio muy grande, ¿no? Un colegio muy tradicional allá, pero un colegio terrible. Y entonces cuando yo decidí tomar en serio al Señor Jesucristo, cuando yo realmente tomé, igual el Señor me dijo, ahora comparte tu fe. Compartí mi fe, pero si convivo en el colegio con una tira de vándalos, todos esos son vándalos, ¿qué voy a compartir mi fe? Y yo era uno de ellos. Pero ya había tomado una decisión sincera. Imagínense, entonces yo decía, tengo que comer, ¿y qué hago? Yo tenía esas Biblias que a veces salen repartidas, unas pequeñitas de los Gedeones, ¿se acuerdan? Unas azules que dan. Tenía una de esas pequeñas. Y mi reto era, si yo llevo mi Biblia al colegio, me matan, ¿no? Me matan en el sentido, todo el mundo se va a burlar, claro, pero si yo estaba en medio de ellos haciendo todo tipo de desgracias, ¿qué voy a llevar una vida? ¿Cómo, Señor, pero cómo va a ser eso? Comparte tu fe. Y sabe que empecé a llegar al colegio y empecé a llegar con una Biblia. Empecé a llegar diciendo, no, me voy a identificar como cristiano. Mis amigos se burlaban, se reían. No puedo creer, ¿cómo? Así ya sabe cómo es. No, empezaba a hablar a otros de Cristo. Peor, se reían, se burlaban. Pero yo quería compartir mi fe. Y empecé a hablar a mis amigos, empecé a hablar a otras personas de Cristo, pero yo quería compartir mi fe, yo quería hablar a otros de Cristo, yo quería que todos sepan que soy cristiano, que Dios había hecho un cambio en mi vida. Eso produce, hermanos, cuando uno realmente se entrega a Dios, va a haber ese cambio en nuestra vida. Dios desea eso. Ahora, también note, por favor, que el testimonio empieza por casa. ¿Qué le dijo Gedeón? Derribe el altar. Perdón, Dios a Gedeón. ¿Qué le dijo? Derribe ese altar. ¿De dónde? ¿Del vecino? ¿El altar del pueblo? No, de tu casa. Primero pon en orden tu casa, Gedeón. Tú vas a hacer grandes batallas, grandes avivamientos. Muy bien, empieza por casa.
Toma tu decisión de fidelidad, tu decisión de compromiso con Dios en tu casa. Sabe que a veces es más fácil ser cristianos con los de afuera que con los de la casa, ¿verdad? Porque los de la casa nos conocen. Pero Dios nos demanda que seamos cristianos, que tomemos un compromiso delante de Dios, que hagamos público nuestro compromiso delante de Dios y empecemos por casa. Amén. Siendo testimonio a mis padres, siendo testimonio a mi madre, siendo testimonio a nuestros primos, a nuestros tíos, siendo testimonio a mi esposa, siendo testimonio a su esposo. Es en casa, hermanos, donde tenemos que derribar los altares. Es en casa donde tenemos que limpiar nuestra propia vida, empezar con nosotros. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué altar hay en su vida que no glorifica a Dios? Un altar espiritual, me refiero. ¿Qué cosa habría a Dios? Para algunos diría de repente, no, a mí lo que me está matando, lo que no me está dejando ser testimonio, de repente son las bebidas. De repente es el alcohol, de repente es el cigarrillo, de repente es mi carácter. De repente es hacer cosas equivocadas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es ese altar que yo tengo que derribar? Dios quiere que derribemos ese altar, que limpiemos nuestra vida para que Dios nos pueda utilizar. Si queremos que Dios nos utilice, recuerda, lo primero que Dios hace es confirmar su fe, la fe de Gedeón, un encuentro personal con Dios. Segunda cosa que Dios le dice inmediatamente esa misma noche, muy bien, evidencia tu obediencia. Quiero la prueba de tu obediencia. Un cristiano consagrado, hermano, va a vivir una vida de obediencia. No es un cristiano perfecto, pero sí es un cristiano que tiene disposición de obedecer. Amén. El cristiano que dice, bueno, yo vengo a la iglesia, yo sirvo, yo vengo, canto, yo amo a Dios, pero no vivo de acuerdo a lo que Dios quiere que viva. Hermano, hay un problema. Dios no nos puede usar en esa forma. Dios no nos va a usar en esa forma. Dios le da un reto y le da tareas graduales a Gedeón. Mira, Gedeón, antes de ir a enfrentarse con un ejército tan numeroso, ¿qué es lo que tenía que hacer? Primero derribe ese altar. Empieza con un altar pequeñito ahí en tu casa. Comienza tomando una decisión pública. Enfréntate, muestra tu fe a tus padres, muestra tu fe a tus amigos, muestra tu fe a los de tu barrio. Y después hablaremos de la batalla. Gedeón tuvo que dar el primer paso. Usted se pregunta, hermano, ¿pero por qué está pasando estas cosas en mi vida? Bueno, Dios lo está llevando, hermano, paso por paso. Dios tiene grandes cosas para usted. Dios le quiere usar, nos quiere usar de una manera muy especial. Sí, es verdad, pero paso por paso. Primero seamos fieles en lo que tenemos ahora. ¿Qué dijo Cristo en Lucas 16:10? El que es fiel en lo muy poco. Note la expresión. El que es fiel en lo muy poco, ¿qué dijo? También en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo demás es injusto. Dios espera nuestra fidelidad en lo muy poco. Una persona se convierte al Señor. Muy bien, vamos a probar, dice Dios. Le voy a dar esto muy poco, el bautismo. A ver, obedece, prueba tu lealtad. El creyente se bautiza. Muy bien. A ver, voy a probar tu lealtad, tu fidelidad con otra cosa. Con tu lectura bíblica. A ver si me amas. Y cada vez que vamos avanzando, hermanos, Dios nos va dando tareas graduales. Evangeliza, habla a otros de Cristo, limpia tu vida, quita estas cosas de tu vida. Dios nos va ayudando, tareas graduales. Versículo 28, por favor. Vea lo que sucedió. Después que Gedeón agarró, hizo todo. ¿Qué fue lo que sucedió? Versículo 28. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera. Y estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Buscando, inquirieron, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Y aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar.
Bien, ¿se acuerda? Gedeón va, destruye el altar, hizo ofrenda, eso fue de noche. En la mañana la gente viene a adorar a ese altar y se da cuenta con que el altar de Baal estaba destruido. Y la imagen de Aser estaba derribada, no había nada. Los hombres regresan molestos a Joás, el padre de Gedeón. Dicho sea de paso, Joás significa Dios da, Jehová da. Y el mismo padre, Jehová da, ¿quién es el que custodiaba, el guarda del altar? El padre de Gedeón. Entonces van donde el padre de Gedeón a reclamarle, le tocan la puerta y le dice, Joás, ¿qué ha pasado? Mira, ¿quién ha hecho esto? Entonces mandaron a averiguar y termina averiguando, Gedeón ha sido. Nosotros vimos a Gedeón en la noche con unos hombres, Gedeón ha sido el que ha derribado el hijo de Joás. Entonces los hombres se molestan y le dicen, saca a tu hijo, vamos a matarlo de una vez. Vea a qué punto la degradación llegó en Israel, hermanos. Ellos estaban dispuestos a matar a la persona que había derribado su falso altar. Adoraban a Dios, pero la adoración a Baal era mucho más grande. Ahora, cabe la pregunta, ¿por qué adoraban a Baal? Por intereses personales. Recuerde que para ellos, en la imaginación de los cananeos, en la imaginación de los israelitas, Baal y su diosa consorte eran los dioses de la fertilidad y los dioses del clima. Entonces para ellos, si ellos adoraban a estos dioses, pensaban ellos en esa situación de crisis en la que estaban. Recuerde que los madianitas los estaban empobreciendo. Y lo curioso es, hermanos, que la Escritura dice que mientras ellos clamaban a Jehová, ¿se acuerdan? Que estaban sufriendo por los abusos de los madianitas, por los robos constantes de los madianitas. Los judíos están clamando a Dios, pero están adorando a Baal. Vea qué situación para más ilógica. Claman a Dios y adoran a Baal. ¿Por qué? Porque en su mente es, si yo adoro a Baal, voy a tener el beneficio económico. Claro, voy a tener prosperidad, va a haber lluvias, y por lo tanto mis ganancias se van a incrementar. Ellos adoraban a Baal porque las prácticas también que desarrollaban eran prácticas obscenas, prácticas muy deseadas para la carne. Entonces era un culto que, entre comillas, les garantizaba la prosperidad económica y al mismo tiempo les gratificaba los deleites carnales. Por eso que era un culto se propagaba con mucha rapidez, muy aceptado. Ese era el culto a Baal. Tenían religiosidad, entre comillas, les daba bendición y al mismo tiempo disfrutaban en su carne. Pero llama la atención, entonces, cómo se había corrompido tanto la situación en Israel. Por eso es que Dios va a utilizar a Gedeón para romper ese esquema, para traer un avivamiento espiritual en la vida de Israel, en la vida de estas personas, ¿no? Saca a tu hijo para que muera, le dice. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la respuesta del padre de Gedeón? Una respuesta muy interesante. El mismo guardián que era él, Joás era el guardián del dios Baal, es el mismo que termina defendiendo a Gedeón. Saca a tu hijo para que muera. El padre reflexiona y hay un cambio en su vida. Noten las palabras del padre. Hay un cambio en su vida. Él tiene que escoger Baal o mi hijo. ¿Por qué mi hijo ha hecho estas circunstancias? En realidad, hermano, lo que estaba sucediendo es que gracias a la decisión valiente de Gedeón, el padre se da cuenta y el padre toma una decisión por Dios. Fíjese lo que dice la palabra. El versículo 29 dice, y dijeron, ¿quién ha hecho esto? Y buscaron y creyeron, fue Gedeón. Versículo 30, saca a tu hijo para que muera. Y vea lo que le respondió, versículo 31, y Joás respondió a todos los que estaban con él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda que muere esta mañana, si es Dios, contiende él mismo, ¿no? Con el que derribó su altar. Que lo haga él. Su mismo padre salió defendiendo a Gedeón. Se convirtió, se dio cuenta gracias al testimonio de su hijo. Le vino un avivamiento, despertó espiritualmente la conciencia del padre de Gedeón, dándose cuenta que él estaba haciendo lo malo, que estaba haciendo lo equivocado. Ahora, piensen las frases que el padre de Gedeón dice. Si es Dios, contienda por él mismo. Muy lógico, ¿verdad? Pero ¿por qué nosotros vamos a pelear por él? Al final, si nosotros decimos, ¿ustedes creen que es Dios? Bueno, si es Dios, que pelee él, ¿no? Que se enfrente él. ¿Tenía lógica? Claro que tiene lógica. Que Baal vaya y reclame pues a Gedeón, ¿no? Si Gedeón lo afrentó, si tiene realmente poder Baal, como nosotros pensamos que tiene, que Baal castigue.
los hizo pensar, tiene razón, ¿no? Claro, pues nosotros lo estamos adorando como Dios y todo lo demás. Se supone que Él tiene poder para defenderse. Ahora les pregunto, ¿tenía poder para defenderse? ¿Pasó todo el día? ¿Pasó la noche, el día siguiente, la semana siguiente? Absolutamente nada. Claro, porque es un falso Dios. No tiene ningún tipo. Entonces vea la necedad de estos hombres de adorar a un falso Dios que no tiene posibilidades de nada. Es más, cuando derribó Gedeón el altar de Baal, ¿pudo reconstruir su propio altar? No. Cuando derribó la imagen de Acera y la cortó, ¿pudo defenderse? No. Claro, por supuesto, son falsos dioses. Entonces el Padre dice que se defienda él mismo, ¿no? Que se defienda él, que venga Baal y contienda con él. Y en ese instante le cambian el nombre. Ya no lo van a llamar Gedeón. ¿Cómo lo llamaron? Jerobal, el que contiende con Baal, el que se enfrenta a Baal, el que lucha contra Baal. Le cambiaron de nombre. Es interesante estas prácticas del nombre en la Biblia. Por ejemplo, muchas veces Dios hace esto en la vida de las personas. ¿Se acuerda? A Abraham, por ejemplo, que significa Padre Excelso, Dios le cambió el nombre por Abraham, que significa Padre de multitudes. Jacob significa suplantador. Dios le puso el nombre de Israel, que significa el que prevalece con Dios. Lo mismo sucedió a Simón, ¿no? Le cambió por nombre Pedro, que significa piedra estable. Gedeón significa talador, el que corta madera. Ese es lo que significa Gedeón. Y Dios, bueno, en este caso la gente le cambia el nombre y pasa a ser Jerobal, el destructor de Baal. Los nombres tienen un significado muy interesante. Por ejemplo, Hilario significa risa. Sofía, ¿dónde está Sofía? Ahí está Sofía. Sofía significa sabiduría. Irene significa paz. Ahora, la idea es que nuestros nombres representen lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, ¿verdad? Le hago una pregunta. ¿Qué nombre nos definiría mejor? ¿Qué nombre nos definiría mejor? Si Dios tuviese que ponernos un nombre, ¿qué nombre nos pondría? ¿Qué nombre nos pondría? Piensa en eso. Algunos cristianos quizás yo le pondría gozo, porque ese creyente siempre para gozoso. Siempre la paz de Dios reposa en él. A otro creyente de repente Dios le diría, no, a este creyente le voy a poner fiel, porque ese creyente es fiel, ¿no? A otro creyente de repente diría, no, a este creyente perseverador, porque siempre está adelante. Pero a otros creyentes, ¿qué nos pondría? Quizás Dios diría, a este le voy a poner amargura, a este le voy a poner desánimo, a este le voy a poner falta de fidelidad, a este creyente le voy a poner sin compromiso, ¿no? A este creyente le voy a poner flexible, por decir. ¿Qué nombre nos pondría Dios? Dios le puso un nombre a la gente, pero Dios de por medio, estando en control, Jerobal, el que combate con Baal, el que destruye a Baal. Entonces, note por favor qué es lo que Dios está haciendo en la vida de Gedeón. Primero, lo afirma a través de su presencia. Luego de afirmarlo a través de su presencia, ¿qué hace Dios con él? Le da sus primeras tareas de obediencia. Afirma su obediencia. Su obediencia. A ver, vamos a ver. Si tú me amas, obedéceme. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Vamos a ver, te doy un primer mandamiento. Obedece. ¿Qué más está haciendo? Afirmando su testimonio. ¿Se acuerda cómo empezó Gedeón? Tímido, escondido en un lagar, ¿no? Sacudiendo el trigo, con mucha amargura, resentimiento en su corazón. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Se acuerda que estuvimos viendo la semana pasada? Así estaba Gedeón, escondido por miedo a los madianitas. Y ahora, ese tímido Gedeón, Dios ha fortalecido su corazón. Ese tímido Gedeón ya está obedeciendo a Dios. Ese tímido Gedeón ya tiene un testimonio delante de los demás. Y gracias, hermano, a su testimonio es que su padre se convierte. Gracias a su testimonio es que los demás del pueblo se van a convertir. Gracias a su testimonio, lo que Dios viene haciendo en Gedeón es que Gedeón va a desarrollar un avivamiento en su pueblo. Es por eso que la Biblia lo pone como uno de los héroes de la fe.
En el libro de Hebreos, Gedeón aparece. Y uno diría, ¿pero por qué Gedeón? Si Gedeón es timorato, Gedeón tenía mucho miedo, mucha amargura en su corazón. Claro, eso era antes. Pero cuando Dios empieza a obrar, va cambiando su corazón. Para terminar, versículo 33 al 35, por favor. Vea los resultados. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, Zabulón y Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Este Gedeón ya era diferente. Después de haber tenido un encuentro con Dios, después de haber evidenciado su fidelidad a Dios, su obediencia a Dios, después de haber logrado un testimonio, ya es Jerobaal, ya es el varón esforzado, el que contiende contra Baal. Ahora viene el Espíritu de Dios sobre él. Ahora los demás lo van a escuchar. Entonces cuando Gedeón dice, vamos a prepararnos para la batalla, la gente lo escucha y la gente viene y se le une. Ahora sí está listo para enfrentar a los madianitas. Hermano, ¿cuándo Dios nos va a usar? ¿Cuándo Dios nos va a usar? Bueno, primero cuando desarrollemos el hábito piadoso de caminar con Dios. Necesitamos tener un encuentro personal con Dios. Dios no puede usar a un cristiano mientras no decida caminar con Dios. Segundo, Dios nos va a usar cuando aprendamos a vivir en obediencia. Dios nos dará tareas pequeñas para comenzar. Si soy fiel en lo poco, Dios me usará para cosas mayores. Ser fiel en lo poco. Tercero, Dios construirá un testimonio en mi vida. Cuando tenga un buen testimonio, cuando mi nombre sea cambiado y cuando diga, no, este realmente es el que va a luchar contra el pecado. Ahí entonces los demás me escucharán. Dios utilizará nuestra vida. ¿Queremos ganar a nuestra familia para Cristo? ¿Queremos ganar a nuestro esposo o nuestra esposa para Cristo, a nuestros hijos para Cristo? ¿Queremos que Dios bendiga nuestra vida? ¿Tenemos grandes planes en nuestro corazón que Dios ha puesto allí? Muy bien, pero recuerde, hay que prepararse en la escuela de Dios, caminando con Dios, obedeciendo a Dios, forjando un testimonio que pueda agradar a Dios.